En este vídeo descubrirás por qué el mercado corrigió alrededor del 60% durante la crisis financiera de 2008 y si una situación similar podría repetirse permitiéndonos aprovecharnos de futuras correcciones. Para entender cómo ocurrió este colapso, retrocedemos hasta el año cuando la Gran Depresión llegó a su fin. Pero antes de adentrarnos en ese momento, necesitamos hablar de algo llamado MBS. Y no es una abreviatura de mi bono seguro. MBS son las siglas de Mortgage Backed Security, o lo que es lo mismo, los títulos respaldados por hipotecas. Pero, ¿por qué alguien pensó que crear algo así era una buena idea? Bueno, para entenderlo, primero necesitamos saber qué es un bono. En el caso de los bonos tradicionales, estos suelen estar respaldados por una entidad pública o privada, que se encarga de pagar tanto los intereses como el principal de acuerdo con los propios términos. En cambio, los MBS son un tipo de bono, pero un poquito más creativos. En lugar de estar respaldados por una entidad, están respaldados por una cartera de hipotecas. Es decir, los MBS son un tipo de instrumento financiero que agrupa varios préstamos hipotecarios en un solo paquete. Las entidades financieras agrupan hipotecas, por ejemplo, préstamos para la compra de viviendas, y luego venden estos paquetes de hipotecas como valores, títulos de deuda a inversores. En otras palabras, un MBS es una especie de acción que te da una participación en un montón de hipotecas. Los inversores que compran estos valores reciben pagos periódicos, intereses y a veces parte del principal, provenientes de los pagos de las personas que pagan la hipoteca de su casa. Ahora que sabes lo que es un MBS, te estarás preguntando, ¿por qué se crearon? Bueno, todo comenzó antes de la Gran Depresión, cuando los bancos se enfrentaron a un gran problema. No podían ofrecer hipotecas a largo plazo de manera eficiente. ¿Por qué? Porque los préstamos hipotecarios requerían grandes sumas de dinero que quedaban congeladas durante décadas, lo que limitaba la cantidad de préstamos que podían otorgar. En esa época, la mayoría de los préstamos hipotecarios en Estados Unidos eran a corto plazo, entre 5 y 10 años. Y por si fuera poco, los pagos se estructuraron de una forma peculiar, utilizando lo que se conoce como la amortización a balón o el sistema de préstamos americano. ¿Qué significa esto? Básicamente, durante la vida del préstamo, los pagos solo cubrían los intereses y no tocaban el principal. Al final de los 5 o 10 años del plazo, el prestatario debería pagar todo el principal de la hipoteca, de golpe. Esto significa que las personas no podían permitirse pagar la hipoteca sin hacer un gran desembolso inicial, o de lo contrario, corrían el riesgo de perder su casa si no podían cubrir el pago total al final del periodo. Por este motivo, después de la Gran Depresión, el mercado inmobiliario de Estados Unidos se desplomó y muchas personas perdieron sus hogares debido a la incapacidad de pagar sus hipotecas. Un panorama tan sombrío como una película de terror, pero sin el final feliz. Para solucionar este problema y facilitar el acceso a la vivienda, el gobierno de Estados Unidos creó dos instituciones como parte del New Deal. Primero, en 1934, nació Federal Housing Administration. Esta institución permitió que los prestamistas pudieran ofrecer préstamos a más largo plazo, generalmente entre 20 y 30 años, lo que hizo que los pagos mensuales fueran mucho más asequibles. Básicamente el gobierno dijo: vamos a ponerle un poco de sentido común a este desastre, y lo hizo mucho más fácil para las personas acceder a una vivienda. Luego, en 1934, llegó Fannie Mae. Su misión principal era crear préstamos hipotecarios con condiciones más accesibles. Fannie Mae financió directamente hipotecas a bajo costo y, lo más importante, otorgó préstamos a prestamistas como bancos y asociaciones de ahorro. Estos, a su vez, podían usar ese dinero para ofrecer hipotecas a los compradores de viviendas. La rueda seguía girando. Estas medidas fueron un alivio para el mercado inmobiliario y, por ende, para la economía en general. Gracias a una serie de cambios en la política hipotecaria y a la constante preocupación del gobierno estadounidense para mejorar el acceso a la vivienda, Fannie Mae dio un paso importante en 1968. Pasó a ser una empresa pública y comenzó a cotizar en el mercado de valores. Bienvenido a la era del capitalismo. El principal cambio que trajo consigo esto fue que en lugar de solo ofrecer préstamos a prestamistas, bancos, ahora comenzó a comprar hipotecas directamente. Pero claro,
El gobierno no se quedó ahí. En 1970 se creó Freddie Mac. Su función principal era reducir la dependencia de Fannie Mae y promover la competencia en el mercado de compra y venta de hipotecas. En resumen, fue una jugada para evitar que Fannie Mae fuera la reina absoluta del mercado hipotecario. Ambas operaban de manera muy similar y ese mismo año, en 1970, nacieron los MBS. Sí, esos instrumentos de los que hemos hablado. Los MBS se desarrollaron por completo en 1977, cuando Fannie Mae y Freddie Mac comenzaron a venderlos. Ahora sí podemos responder a la pregunta ¿por qué se inventaron los MBS? El objetivo era simple, aumentar la liquidez en el mercado hipotecario. ¿Cómo? Pues gracias a que Fannie Mae y Freddie Mac compraban las hipotecas que los bancos otorgaban a los compradores de viviendas. Al vender esas hipotecas, los bancos recuperaban rápidamente el dinero que habían prestado, y como por arte de magia podían volver a prestar a otros clientes sin tener que esperar 20 o 30 años para que los préstamos fueran pagados. Y aquí es donde los MBS entran en acción. Después de comprar esas hipotecas, Fannie Mae y Freddie Mac las agrupaban en MBS, que luego vendían a los inversionistas. Esta venta no solo mantenía la liquidez del mercado, sino que también facilitaba el financiamiento de nuevos préstamos hipotecarios. En otras palabras, los bancos seguían prestando, los inversionistas seguían comprando y el sistema seguía girando. Hasta que algo salió mal, claro. En sus primeros días, los MBS fueron adquiridos principalmente por grandes inversores institucionales como bancos, fondos de pensiones y compañías de seguros. Pero las cosas comenzaron a cambiar. Durante las décadas de 1980 y 1990, los MBS empezaron a ser más accesibles para un mayor número de personas, gracias a los fondos mutuos y otros instrumentos financieros. El sueño de invertir en hipotecas dejó de ser exclusivo a los grandes inversionistas y ahora estaba al alcance de muchos más, aunque todavía no podías encontrarlos en cualquier tienda del barrio. Hasta que luego llegó la década de 2000. Y aquí fue cuando todo se descontroló un poquito. Los MBS se volvieron aún más accesibles para los inversores particulares, gracias al auge de la tecnología y las plataformas de inversión en línea. Ahora, cualquier persona con una conexión a Internet y algo de dinero podría ser dueño de una fracción de hipotecas. MBS. Pero el problema no fue la accesibilidad que aumentó la demanda de los MBS, sino lo que sucedió en el lado de la oferta. A partir del año 2000, los bancos comenzaron a otorgar hipotecas subprime a personas con historiales crediticias bastante dudosas o aquellos sin capacidad real de pago. Estos préstamos eran más riesgosos, sí, pero ofrecían unos rendimientos altísimos para los prestamistas. Así que, ¿por qué no hacerlo? Y como si eso no fuera suficiente, los bancos comenzaron a agrupar esas hipotecas subprime bajo otro instrumento financiero aún más complejo y elegante, los FDOs. Estos FDOs, junto con los MBS, agruparon hipotecas subprime junto con otras de mejor calidad. Y aquí viene lo interesante. Se vendieron a los inversionistas como si fuera un paquete seguro, una especie de no te preocupes, todo está bien aquí. Pero la verdad, las cosas no eran tan transparentes como parecían. A pesar de que estos instrumentos contenían un montón de hipotecas subprime, las agencias de calificación crediticia como Standard & Poor's, Moody's, Fitch decidieron calificar muchos de estos MBS como una calificación de riesgo bajísimo. Y claro, considerando que estos MBS ofrecían intereses mucho más altos que los bonos tradicionales, se consideraban de bajo riesgo y recordando que después de la crisis de las .com los inversores tenían pavor a las acciones, si no sabes a lo que me refiero te recomiendo ver el vídeo sobre la burbuja de las .com, un buen drama financiero. En fin, no es sorprendente que los inversionistas no dudaran ni un segundo en lanzarse a comprar MBS. ¿Qué podría salir mal? Era un activo respaldado por un bien inmueble. Los valores de las viviendas estaban subiendo constantemente y si una persona no podía pagar su hipoteca, basta con vender la casa y listo. La deuda quedaba cubierta, así que todo parecía tener sentido, ¿verdad? Este enfoque incentivó tanto la demanda de los MBS que los prestamistas, viendo que el dinero seguía fluyendo, comenzaron a otorgar más hipotecas sin realmente importarles si los prestatarios podían o no pagar la hipoteca.
El miedo a perder una venta fue mucho más grande que cualquier preocupación sobre la capacidad de pago. Y aquí es cuando las cosas comienzan a descontrolarse. La venta de estos MBS se intensificó entre 2002 y 2004. ¿Por qué? Porque durante ese periodo la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés cerca del 1%. Esto permitió que muchísimas personas accedieran a hipotecas. Y no solo a una, sino a 2 o a 3 a la vez, sin ningún tipo de control. Los bancos estaban tan felices con las comisiones que no se molestaron en asegurarse que los clientes realmente podían pagar. Era como un gran juego de todos ganamos, hasta que no. En 2004, cuando la Reserva Federal comenzó a subir las tasas, los tipos de interés hipotecarios también aumentaron. Esto significaba que los clientes, en lugar de pagar lo mismo, tenían que pagar más por las hipotecas que habían tomado. Y como es de esperar, cuando las tasas suben, a la gente le cuesta más endeudarse, lo que provocó una caída de la demanda de viviendas. El efecto fue inmediato. La subida de las tasas por parte de la Reserva Federal comenzó a hacer que los precios de las viviendas descendieran y como resultado la morosidad aumentó entre los prestatarios. Aquí es donde la historia realmente toma un giro interesante. Los MBS que contenían hipotecas subprime, esas que habían sido calificadas como seguras con AAA, comenzaron a perder gran parte de su valor. ¿Por qué? Pues porque los prestatarios comenzaron a dejar de pagar sus hipotecas y para colmo el valor de las propiedades cayó. Los inversionistas que habían comprado esos MBS ahora se encontraban con pérdidas masivas, ya que los valores, respaldados por hipotecas de alto riesgo, simplemente dejaron de tener valor. El gran castillo de naipes se desplomó. Para octubre de 2007, cuando el mercado alcanzó sus máximos históricos, muchos de los préstamos subprime comenzaron a incumplir, debido a la dificultad de los prestatarios para pagar sus hipotecas. El 2,2% de todos los préstamos hipotecarios en Estados Unidos ya estaban en proceso de ejecución hipotecaria, lo que significa que las casas de las personas que no podían pagar sus hipotecas ya estaban siendo tomadas por los bancos. Pero eso no era todo. Otro 7% de los préstamos tenían al menos un mes de retraso en los pagos. Así que, a grosso modo, casi el 10% de las hipotecas estaban en problemas. Esto, por supuesto, afectó directamente a los activos respaldados por hipotecas, como los MBS y los FDOs, haciendo que su valor cayera en picado. What is that? That's America's housing market. Y como toda buena película de desastre, las grandes instituciones financieras no se salvaron de la debacle. Lehman Brothers, Bear Stearns y otras enormes entidades tenían cantidades gigantescas de MBS en sus carteras. Cuando el valor de estos productos financieros se desplomó, las instituciones financieras sufrieron pérdidas enormes. Esto generó una falta de confianza total en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque nadie quería saber nada de esos productos seguros que ahora resultaban ser una bomba de relojería. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente malas. La iliquidez en el mercado aumentó porque los bancos ya no podían vender o valorar de manera confiable los activos respaldados por hipotecas. La confianza se esfumó y de repente los bancos dejaron de prestarse dinero entre ellos, por miedo a no recuperar sus inversiones. Fue como un gran te dejo de hablar porque ya no confío en ti a nivel global. Todo comenzó con Bear Stearns. Esta empresa había sido extremadamente dependiente de préstamos a corto plazo. Cuando los prestamistas empezaron a dudar de su solvencia debido a la enorme exposición que tenía de productos hipotecarios de alto riesgo, Bear Stearns se encontró atrapada. ¿La consecuencia? Pues que no pudo acceder a suficiente liquidez para cubrir sus operaciones. Un desastre. Eso desató una fuga de capitales y una ola de rumores de quiebra. Si Bear Stearns hubiera caído, podría haber desatado una reacción en cadena.
que habría arrasado con más de una institución. Entonces el gobierno de Estados Unidos decidió intervenir para evitar el colapso total. La Reserva Federal ofreció garantías financieras para respaldar el acuerdo y permitió que JP Morgan comprara la empresa. Las acciones de Bear Stearns cotizaban a $30 el viernes antes del acuerdo de compra por $2 por acción. Sin embargo, debido al malestar de los inversores, JP Morgan terminó pagando $10 por acción. La venta se cerró el 29 de mayo de 2008. A diferencia de Bear, Lehman Brothers no tuvo la misma suerte y aquí entra un dilema político. Había una fuerte resistencia, tanto pública como política, a seguir rescatando a las grandes instituciones privadas con dinero público. En otras palabras, la mentalidad fue: ya basta de rescatar a los grandes. Dejemos que el mercado se autorregule y que aprenda la lección. Así que el 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers se vio obligada a declararse en quiebra. Y como era de esperar, esta quiebra tuvo un efecto dominó. El pánico se extendió por todo el sistema financiero. No fue solo una caída, fue el inicio de un caos global. Al día siguiente, el gobierno sí que decidió intervenir para evitar que AIG se hundiera. ¿Pero por qué? Porque su quiebra habría tenido un impacto mucho mayor que la de Lehman, ya que AIG estaba interconectada con otras instituciones financieras, que su caída habría arrastrado a todo el mundo con ella. El mercado de valores había alcanzado máximos el 11 de octubre de 2007. Comenzó a corregir fuertemente. Para el 16 de septiembre de 2008 ya acumulaba una corrección del 25,81%. ¿Y qué ocurrió después del rescate de AIG? Pues el mercado siguió cayendo otro 42,97%, tocando fondo el 6 de marzo de 2009, con una corrección total de 57,69%. Entre 2008 y 2009, la economía estadounidense perdió alrededor de 8,7 millones de empleos. La tasa de desempleo alcanzó un 10,2% en noviembre de 2009. Y lo mejor de todo, esta crisis no conoció fronteras. Afectó a todos los países que tuvieran algún tipo de vínculo con Estados Unidos. En resumen, la crisis financiera de 2008 nos enseñó a la mala que el sistema financiero necesitaba regulaciones más estrictas. Pero más importante aún, la verdadera lección es que la ética y el sentido común deben prevalecer. Después de todo, si no hay un freno en la codicia, puede que volvamos a ver cómo la economía global se derrumba de nuevo. Y no queremos eso. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y éxito en tu inversión.